Bueno, bienvenidos al video de apoyo de la clase 6. Antes de meternos en tema, quisiéramos cerrar algo de la clase 5, que tiene que ver con la pregunta 2, en la que preguntábamos el caso brasilero, el modelo brasilero de desarrollo deportivo. Eh, las respuestas fueron muy buenas y me parece que ameritaba hacer una explicación complementaria final o conectarlo con algo del presente. ¿Cuál es la cuestión? Básicamente, cuando vemos la historia del fútbol brasilero, vemos que hay una enorme dificultad para crear un campeonato nacional. El Brasileirao, el Campeonato Nacional de Clubes de Fútbol, donde juegan equipos de todos los estados, lo que nosotros conocemos como provincias de alguna manera, es de 2003, o sea, muy nuevo. Fíjense que en la mayoría de los otros países los campeonatos son de 1920, 1930. En Argentina oficialmente es del 31, pero se juega un campeonato nacional desde antes. Uno puede decir, bueno, pero es nacional, pero hay pocos equipos que no sean de Buenos Aires. Bueno, eso tiene que ver con la forma de la Argentina, con su organización productiva. En Brasil, hasta el día de hoy, los campeonatos estaduales, ¿no? El campeonato gaúcho, el campeonato paulista, el carioca, el mineiro, el goiano, el pernambucano, el baiano, cada uno de esos campeonatos son de suma importancia y eran los campeonatos más importantes hasta, ya de hoy en día. Los clásicos son al interior, son de equipos del interior, Flamengo, Fluminense, Carioca, Gremio, Inter, Gaullo. ¿Por qué hay tanta fuerza? ¿Y por qué el fútbol adoptó una forma de región poco conectada y es tan complicado esta cuestión? Y eso tiene que ver con lo que se explica en el texto sobre Brasil. La historia de cómo el fútbol llega a Brasil es parecida como la que llega en cualquiera de los países de América Latina. Por eso la noción de imperialismo decíamos que no funcionaba tanto, porque si es un imperio que impone una cosa, en todos los territorios debería pasar lo mismo. La noción de adopción y de hegemonía nos muestran que mismo deporte, misma vía de ingreso, diferentes formas en las que se desarrolla. Y es que las regiones brasileras tienen diferentes productos y vinculaciones económicas con Inglaterra. Inglaterra se vincula en cada uno de estos lugares por diferentes intereses comerciales y productivos. Eso hace que no haya una necesidad de conformar una nación toda. Y además se da otra cosa que es, ustedes la nombraron, a veces no sabemos si comprendiéndolo o no, que es la inexistencia de una metrópoli. ¿Qué significa? En la mayoría de todos los países latinoamericanos hay lo que se dice una gran ciudad importante. Buenos Aires, Lima, Santiago, Caracas. Después vienen ciudades menores. En Brasil justamente eso no pasa, ¿no? San Pablo y Río son un claro ejemplo. Son ciudades de igual número e importancia. De hecho, compiten, tienen una enemistad. Es un clásico, ¿no? Cultural. Se odian entre sí. Entonces, fíjense, por eso, de alguna manera, las regiones son tan importantes y eso se va a reflejar en cómo se va a desplegar el fútbol. Se va a desplegar un fútbol regionalizado. Mismo deporte, eh, pero hiper regionalizado, ¿no? Bueno, pasamos a la clase de hoy. La clase 6, disculpen. Eh, la clase 6 vamos a trabajar ya directamente el desarrollo del deporte en Argentina. Como dice acá el título, los inicios de la práctica deportiva en el país, el deporte inglés, entre comillas, la adopción de deporte por parte de las élites criollas, desde fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Y al final vamos a empezar a mechar un poco el rol de los medios para darle sentido a la materia, que era historia del periodismo, cosa que no vimos hasta ahora, y del deporte. Ahora sí vamos a entrar un poco en tema. El texto de Friedman y Sasbón es la bibliografía que van a tener que trabajar. Y después acá hay un texto sobre la historia del fútbol que pueden eh, consultar, al que le interese, es optativo. Hay dos sobre la historia del hockey. Es difícil encontrar otras historias de otros deportes. Bien, la periodización abarca 1860, un poco la llegada de las primeras prácticas deportivas, cuando llegan las prácticas que los ingleses traen para aquí, hasta 1910, porque vamos a después ver que en esta periodización el 10 marca un cambio.
No queremos decir que el 10 es el exactamente, pero si tuviésemos que elegir una fecha, esa sería la fecha. Después vamos a ver por qué y en qué consiste el cambio. ¿Cómo se comienza a organizar la práctica deportiva en el siglo XIX? Miren, acá lo interesante es que en el caso de la Argentina hay dos grupos que lo hacen. Por un lado está la élite criolla, o sea, los aristócratas criollos, la clase alta argentina, de los nacidos en la Argentina, que son los dueños de los campos, de las mayoras de las empresas, ¿no? Ellos crean, en principio, lugares para encontrarse, sociedades de recreo o clubes a la inglesa. Vale la pena señalar en este momento que no son espacios donde se practique deporte al principio. Y el otro lugar son los clubes y escuelas de la comunidad inglesa. ¿Por qué los separamos? Porque les habíamos dicho que la comunidad inglesa se cierra sobre sí misma, tiene pocas conexiones con los otros sectores. Obviamente que todos los procesos son paralelos, se dan en el mismo momento, y hay conexiones porque los ingleses si hacen negocio con la clase alta argentina, ¿no? Pero en el deporte, el primer desarrollo deportivo es muy independiente, y el mejor ejemplo quizás sea el fútbol. Si uno mira los primeros campeonatos de fútbol, va a ver que todos los equipos son de la comunidad inglesa, exactamente todos. No hay equipos de la Liga Criolla. Si bien hay pocos, el San Isidro Club es uno, eh, estos no practican, no participan de esta liga. Esta liga los ingleses la generan autónoma y así va a pasar con la mayoría de los deportes. Dijimos que las sociedades de recreo, los clubes en iglesia son donde se junta la elite criolla. Bueno, ¿para qué afines se habrán creado no deportivos? Esa es una de las primeras preguntas que vamos a tratar de que desarrollen ustedes. Les damos una pista, son espacios de sociabilidad aristocrática. Lo que van a tener que investigar ustedes es qué significa sociabilidad, ¿no? Aristocrática. ¿Qué fines tienen? ¿Para qué los hacen? Después van a llegar los deportes, pero al principio, ¿para qué se crean esos clubes? A mediados del siglo XIX, ¿no? Em, ¿Qué características tenían estos clubes? ¿Cómo se ingresaba a ellos? Eh, Eran, como dijimos, clubes aristocráticos. eh, y para entrar había que tener ciertas condiciones. Primero pagar una cuota que no era alta, pero además con solo pagar la cuota no te garantizabas entrar al club. Tenías que te tenía que presentar otro socio. Existía la famosa bolilla negra. Eh, una persona quería presentar a Gruchewski para entrar a un club y los socios se reunían, tres socios de una comisión miraban los antecedentes de míos, mi situación económica, mi apellido, mi historia familiar, y entonces decidían a votar si yo entraba. Había una bolilla blanca y una bolilla negra. Si todos ponían bolilla blanca, entraba. Si alguno de los tres ponía bolilla negra, mi ingreso al club estaba bochado y no había que darme ninguna explicación. O sea que eran lugares restringidos. Es aquí donde aparece la figura del sportman. Al principio, estos espacios no son para hacer deporte, pero las clases altas se empiezan a mirar lo que hacen los ingleses, los quieren imitar y ven que además eh, los deportes que hacen los ingleses implican unos buenos valores y entonces va a aparecer esta figura del sportman, el deportista. Eh, ¿Quiénes eran estos deportistas? Ejemplos hay varios. Jorge Newbery es quizás el caso más emblemático y más resonante, ¿no? Esgrimista, remero, nadador, futbolista, boxeador, luchador grecorromano, beisbolista, aviador, hacía de todo. Se lo llamó el primer deportista argentino, ¿no? Acá está Newbery. Más conocido, el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires se llama Jorge Newbery, ¿no? Por sus logros en la aviación. Acá está su famoso globo Pampero. Hay material fílmico en la web para ver. Si buscan Newbery Pampero, están las primeras ascensiones con material muy de época, de mala calidad, pero bueno, es la época. Eh, pero hay varios de otros tipos, de estos Sportman. Carlos del Case, también tirador, gimnasta y boxeador. Acá lo vemos en su estudio. Era Mario Antonio de Marchi, estaba casado con la hija de Julio Argentino Rocco, que fue presidente de la Argentina, ¿no? Tiene una linda casa donde se hacían diferentes prácticas deportivas. Creó un lugar llamado la Sociedad Esportiva Argentina. Si a alguno le interesa, es el primer centro deportivo de la Lid Criolla, donde hoy está el campo de polo. Este,
Aranda en Chorena les puede sonar a una calle o a un palacio, el Palacio en Chorena, que aún existe, que es el que acá muestra como es una foto de su primer vuelo en globo a Uruguay. Ricardo Aldao, otro gran personaje, abogado político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Miren a qué se dedican estos personajes. Es el fundador de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, uno de los clubes centrales de la elite criolla. El famoso Geva hoy que queda ahí en los bosques de Palermo. Marcelo Torcuato Alvear fue presidente, ¿eh? ¿A qué se dedican estas personas? También practicó tiro, fundó el Jockey Club, eh, eh, es uno de los primeros automovilistas que hizo carrera de automóviles. ¿A qué se lo vea más? Se lo tocó olvidar en una práctica deportiva. Bien, ¿qué características tenían estos personajes de nuevo? Sportman, eso se lo dejamos a ustedes. Este, eh, pero es importante plantear que si bien son de sectores de la elite, sus figuras ayudaron a popularizar el deporte. Esto es, son personas de la elite, practican deporte entre ellos, implican algunos valores, pero la gente, el resto del pueblo se entera de lo que pasa. Quiero decir, si vos haces un vuelo en globo, wow, si ahí empiezas a correr algunas carreras, esto es, van a ayudar a difundir y a popularizar el deporte. No popularizarlo para que lo practiquen sectores populares, sino que tus figuras van a ser importantes, van a ser muy difundidas en la prensa y los sectores populares, el resto de la gente los va a mirar y de a poco los va a ir imitando. El sepelio de Newbery se muere en un accidente de aviación, van 50.000 personas, es una multitud para la Buenos Aires de 1914, una multitud. Es el primer sepelio público multitudinario. Después vendrá el de la muerte de Gardel, cuando repatrian los restos de Gardel. Después vendrá el de Evita, el de Perón, ¿no? El de Kirchner también podemos poner en esa sintonía, grandes multitudes, pero este es el primero. Eh, Acá vemos la foto del sepelio de Newbery. Para más información pueden ver sobre Newbery. Hay un lindo documental en YouTube que se llama El ala rota. Newbery fue tan popular que se convirtió en estampilla y más popular aún porque está muy ligado a la historia de Huracán, ¿no? Los jóvenes de los sectores populares, no de la élite que fundan Huracán, lo nombran padrino, delegado, y le piden permiso para utilizar como insignia de escudo su famoso globo Huracán. Acá vemos cómo el escudo de Huracán va a ir mutando, ¿no? Desde Club Huracán hasta adoptar el primer simbolito de Newbery. Es tan famoso que estos pibes dicen, oh, gustaría que nuestro club tenga algo de este Newbery, que es el primer deportista. Esa es una vía. La otra son los clubes y escuelas de la comunidad británica. Deberíamos decir las escuelas y después los clubes, ¿no? El Lomas Athletic Club es el primer campeón del fútbol argentino. Acá vemos que tiene no solo equipo de fútbol, sino que también tiene equipo de hockey, de rugby, campeones. Eh, pero no hay que dejar de prestar atención que el Lomas Athletic no es otra cosa que el club que forma la Lomas Academy, ¿no? Algo parecido a lo que pasa con las public school inglesas, pero más tardíamente, y acá ya los deportes se juegan, no se inventan, ¿no? Ya vienen de antemano, pero son escuelas de esta comunidad cerrada. Me gustaría acá hacer una salvedad, nos gusta mucho en esta clase plantear esto. Los ejemplos de dos clubes, tres clubes. Quilmes Athletic Club, el Club Atlético Banfield, que son clubes ingleses, podemos ver sus lindas instalaciones, su tribuna a la inglesa. Si quieren ampliar sobre Banfield, lean este libro, recomendabilísimo. Eh, Son clubes ingleses que se popularizarán, esto es, acá el otro es el Rosario Central, ¿no? Acá tiene un poco la historia de Rosario Central, la pueden investigar, ¿no? Que comienza como un club del Ferrocarril Central Argentino, ¿no? Eh, ¿Qué es lo interesante? Estos clubes, si no hubiesen sufrido una transformación y no hubiesen popularizado sobre Quilmes, no se conozco el proceso, es difícil rastrear cómo fue. Sobre Rosario Central tampoco sabemos demasiado, sabemos mucho sobre Banfield por el libro que les mostramos antes. Si no se hubiesen popularizado, hubiesen abandonado la práctica del fútbol seguramente y no hubiesen desaparecido. Sin embargo, subsistieron porque lograron reconvertirse. Vamos a ver en qué, en la clase que viene. Bien, el club, perdón, el equipo de fútbol
como típico, arquetípico, famoso de la etapa inglesa es Alumni. Les vamos a mostrar un video de la escuela de Buenos Aires English High School, que es la escuela que funda Alumni, que todavía existe en el barrio de Belgrano, en la calle Melián, que cuenta un poco la historia del Alumni. Lo importante es que Alumni gana casi todos los campeonatos de primera división, y se disuelve en 1911. Es interesante mirar por qué se disuelve, ¿no? Hay algún dato, ya en 1908 los clubes ingleses se retiran de la liga y crean la British Saturday Football League. Esto es, empiezan a crear una liga diferente, como que se les estuviese mezclando algo que no les gusta. Volvamos a The English Game, ¿no? ¿Quiénes son los que se empiezan a meter en la liga fundada por los ingleses y que hace que muchos se vayan y que Alumni se disuelva? Bueno, es interesante, ya lo vamos a ver en su momento. Y finalmente queremos plantear el tema del periodismo. Eh, Al principio hay dos medios, básicamente. Obviamente son dos medios ingleses. Uno, The Standard, un diario muy importante de la época. Terminó de publicarse en el 59, escrito en inglés. Está en alguna biblioteca de la Universidad de San Andrés, está donado completamente. Aquí se puede consultar, es interesante ir a ver The Standard. Es la única fuente, absolutamente la única, que nos permite reconstruir qué pasó con el deporte en la Argentina, por lo menos desde 1867 eh, hasta 1910, cuando empieza a haber otros periódicos nacionales que empiezan a darle bola al deporte. Todo el mundo sabrá, seguramente ustedes lo van a ver mil veces, que el primer partido de fútbol jugado en Argentina se jugó el 20 de junio de 1867, no se sabe el resultado. Y quienes sabe algo de la formación. ¿De dónde sale esa información? De un solo lugar, de esta pequeña notita salida en de estándar. Es el primer partido de fútbol, es el primer partido de fútbol del que hay registro. No sabemos si nos jugaron antes. Imposible saber. Por eso es importante, ¿no? El otro diario, importante, el otro diario que registra un poco la actividad deportiva es el Buenos Aires Herald, que duró más y cerró hace bastante poco. Los dos en principio cumplen una función que al principio es simplemente de informar. Y el deporte, como vemos en la notita esa del de estándar, ocupa poco lugar. Pero a medida que el deporte, jugado aún por los ingleses, se empieza a hacer más popular, no porque lo jueguen los sectores públicos, sino que empieza a generar más interés, hay más equipos, cada año hay más equipos en la liga, más gente le importa, va a empezar a aparecer algo interesante que ustedes ya lo deben conocer, que es que el periodismo va a empezar a cumplir un rol nuevo. No solo va a reflejar y va a ser un actor pasivo, reflejo lo que pasa, sino que va a convertirse en un actor activo. Reflejo lo que pasa, pero también influyo, modifico, lo extiendo. Eh, el Buenos Aires Herald lanza un concurso ante sus lectores para decir cuál es el equipo más popular de la liga, ¿no? ¿Qué propuso? ¿No? Y acá pueden leer un poco qué es lo que plantea el Buenos Aires Herald, ¿no? Va a donar una ponchera con un cochorrón de 250 pesos. El 25 de mayo se anuncia el certamen y el 31 de junio se proclama el resultado. Triunfaron los escolares. Interesante, pues vamos a preguntar por qué eran los escolares, que es el English High School, ¿no? Eh, el después que se va a convertir después en alumni. No importa si la votación es fidedigna, quiénes votaron. Lo importante es que es el primer antecedente de algo que vamos a prestar mucha atención, vamos a darle mucha atención. ¿Qué pasa? El deporte se practica y los medios empiezan a ponerle salsa, sabor, agregarle algo, ¿no? No solo reflejan cómo salen los resultados, sino cuál es el más popular y hacen que el público por lo menos tenga algo en la semana, discuta, le pone otro sabor. Esto es, no solo informa, sino que ayuda a expandir el mismo deporte. Bueno, hasta aquí por ahora. Vamos a ver la que se viene, la parte de la popularización. Y bueno, veremos cómo nos veremos en la próxima video. Hasta luego.